a un líder de este mundo. Nosotros no somos seguidores de una ideología. Nosotros no somos miembros de una asociación, de un organismo social o político o económico o cultural. Nosotros somos miembros de una nación santa, de un pueblo que ha sido consagrado por Dios y comprado en la sangre sacratísima de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros somos miembros de una nación real, de realeza, de reyes, de sacerdotes y de profetas. Nuestra dignidad, nuestra estirpe espiritual es de alta profundidad. Nuestra estirpe espiritual es de alta dignidad, de ser hijos de Dios, redimido en la sangre de Jesucristo. Por eso la fe en el resucitado a nosotros nos cambia la vida, nos debe de cambiar la vida, nuestra manera de pensar, no estar aturdidos, no estar sofocados, como metidos en el sepulcro. Hay gente que vive pero como muerto, vive como en la muerte, y la resurrección de Cristo nos toca a nosotros en lo más hondo de la conciencia y nos dice: ánimo, levántate, despierta tú que duermes. Nos dice: toma tu camilla y vuelve a tu casa. Ese paralítico, si ustedes se recuerdan, tomó la camilla y regresó sanado. Pero es importante ese dato del Evangelio. Jesucristo lo invita a regresar sanado, pero con la camilla en la mano. ¿Por qué? Es importante que el paralítico sanado testifique que aquello que era el instrumento de su esclavitud, como la camilla, ahora ha sido vencida en la vida. Ahora ese instrumento de esclavitud ha sido triturado en el poder glorioso de Jesucristo. Ahora el paralítico debe de testificar que ya no es de los muertos, que ya no pertenece a la muerte. Ahora el paralítico le debe de demostrar a la gente con la camilla en la mano que no pertenece a la nación de esclavizados, a la gente esclava, sino que pertenece a los hijos que han sido liberados en la sangre de Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, por eso el texto del Evangelio de este día dice que el que no cree ya está juzgado. Porque no creer en Jesucristo, no creer en la resurrección, es condenarse a uno mismo. Una persona que no pone su confianza en Jesucristo, una persona que no tiene a Jesucristo como el centro de su vida, una persona que no tiene a Jesucristo como el principal y el primero en su vida, en su historia, en su escala de valores, es una persona que ya está condenada en vida. Pero no porque Dios lo condene, es porque esa persona no va a encontrar esperanza en ningún lado. No es porque Dios lo castigue, es porque esa persona no va a encontrar fortaleza por ningún lado. Porque el único que le puede dar el ánimo, la esperanza, la alegría, el gozo, el entusiasmo para continuar adelante, para superar las pruebas, para vencer en los sufrimientos, para no dejarse vencer por las cosas de este mundo, es Jesucristo. Y si esa persona no ha puesto su confianza en Jesucristo, él mismo está acabando su propia sepultura. Por eso es que la palabra dice que el que no cree está juzgado. No porque venga de lo alto un rayo a partirlo en dos. No porque Dios planee la muerte, porque ya lo ha dicho también el Evangelio de hoy, El Señor vino a salvarnos a todos, no a condenarnos.
sino porque la persona que no tiene a Cristo en su vida es una persona sin vida, una persona que tarde o temprano va a sucumbir, como Pedro. ¿Se recuerdan ustedes que él comenzó a caminar sobre las aguas porque tenía puesta su mirada en Jesucristo? Pero en el momento en que Pedro apartó la mirada del Señor y comenzó a ponerla en los problemas, en los sufrimientos, en los sinsabores, en la agitación de aquel mar embravecido, se comenzó a hundir. Y eso le pasa a la persona que no tiene puesta su mirada en el Señor, que tarde o temprano se hunde, porque en la vida siempre hay y van a seguir habiendo problemas. En la vida siempre hay y van a seguir habiendo enfermedades, sufrimientos, situaciones que nos hagan llorar. ¿Quién es el que entre nosotros no ha conocido en más de una ocasión el sabor amargo de las lágrimas? Todos en más de una ocasión hemos llorado ante el pecado, hemos llorado ante la soledad, hemos llorado ante el sufrimiento, hemos llorado ante la enfermedad, hemos llorado ante la muerte de un ser amado, hemos llorado ante un momento de crisis, un momento de prueba, un momento de desierto, un momento en el que sentimos que no hay salida a un problema. Hemos llorado en momentos en los que creemos que ya está todo terminado. Todos hemos conocido el sabor amargo de las lágrimas. Hemos llorado por alguna frustración, por algo que no hemos conseguido, por algo que esperábamos y nunca llegó, por algo o por alguien que nos ha traicionado. Hemos llorado por alguna infidelidad que nos han cometido, que se ha cometido contra nosotros. Hemos llorado en más de una ocasión. Hemos llorado por el pecado de otra persona, al ver cómo otra persona se hunde. Hemos llorado cuando sentimos que el hermano se nos escapa como agua entre las manos, el esposo, el hijo, alguien al que amamos, y vemos que cada día está hundiéndose más. Hemos llorado, hermanos, pero el que aparta la mirada de Jesucristo, tarde o temprano se va a ahogar en el llanto, a ahogarse en alguno de esos problemas, en alguno de esos sufrimientos. Esa es la diferencia con el que tiene puesta la mirada en el Señor. La diferencia no está en que nosotros los creyentes no pecamos o no pequemos. Esa no es la diferencia. Entre nosotros y el mundo, al que no le interesa la palabra, al que no le interesa el cristianismo, al que no le interesa el resucitado, no está en que ellos pequen y nosotros no, porque nadie puede tirar la primera piedra. Todos somos pecadores, porque el que tire la primera piedra es un mentiroso. Más que hipócrita, es un mentiroso, es un falso. La diferencia está en que nosotros sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Nosotros sabemos en quién hemos puesto nuestra esperanza. Esa es la diferencia. Por eso a veces a mí el mundo me da dolor. Y me da dolor porque pienso, si tenemos tan cerca la solución que es Cristo resucitado, si está a la mano, si basta con aceptar al Señor con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, con entregar nuestra vida a Jesucristo, al servicio de Él, de la iglesia, basta con eso y uno adquiere nueva vida y uno comienza a vivir de nuevo. En el texto del Evangelio de ayer, el Señor le decía a Nicodemo: tienes que nacer de lo alto. Yo ayer estuve en la